El Señor los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy con el estudio de este domingo, Día del Señor. Antes de empezar con el estudio, quiero mandar mis saludos, los saludos de mi esposa, la pastora, a toda la iglesia, a todos los que nos escuchan, hermanos, amigos, y a todos los que están ahorita presentes escuchando este estudio. Saludos y mis deseos y mis oraciones, igual que los de mi esposa, es que estén bien de salud, igual que con sus familiares. Cuídense, quédense en casa y sigamos, hermanos, en oración. Sigamos, la iglesia siga en oración. No debemos de bajar nuestra guardia, no debemos de conformarnos, no debemos de permitir de que entre la apatía, el conformismo. Estamos pasando tiempos muy difíciles. Hemos estado hablando de eso en los estudios pasados. Estamos pasando tiempos muy difíciles, no solamente la iglesia, sino el mundo entero. Y es aquí, en esos momentos, cuando la iglesia tiene que entrar en acción. Es aquí cuando la iglesia tiene que poner todo lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? La responsabilidad de orar, de levantar nuestra oración, ¿verdad? Así como dice 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad como iglesia, orar, humillarnos, arrepentirnos, clamar al Señor para que sane nuestra tierra, sane la tierra de todo el mundo, sane tanta gente que está enferma, sane tanta gente que está en los hospitales. Hermanos, la oración, sigamos orando por todos los que están en hospitales, sigamos orando por todos aquellos que están enfermos, sigamos todos orando por todos aquellos que han perdido sus seres queridos, hermanos. Y en esa misma nota, quiero hacer un paréntesis y pedirles a los hermanos, la iglesia, que en su tiempo hablen a nuestra hermana Risbel Pack. Recientemente ha perdido a mamá. El Señor se la llevó, está con el Señor ahora. Y quiero pedir a la iglesia que levantemos nuestras oraciones por la familia Pack, por su familia en México y por la familia aquí en Lompoc. Que el Señor la fortalezca, el Señor le dé el confort, consuelo, la fortaleza, la paz en su corazón. Hermanos, si tienen tiempo, llámenla, una palabras de aliento. Vale mucho, hermanos. Así es de que oremos también por todos aquellos hermanos que están enfermos en estos momentos, aquellos que están en necesidad. Yo me uno a ellos en sus oraciones, en sus necesidades y sus peticiones, al igual que toda la iglesia nos unimos y pedimos por las necesidades, peticiones de todos y cada uno de los hermanos. Muy bien, en esta misma nota vamos a, sin ningún preámbulo más, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 12. Así es de que tomen su lápiz, tomen su cuaderno, tomen nota, para que ustedes después puedan estudiar lo que estamos hablando en este estudio. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro estudio, ¿verdad? Con una pregunta que muchos padres creyentes y líderes cristianos se hacen, ¿verdad? Una pregunta que la iglesia se hace con frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué tanto joven se está alejando de la fe? ¿Por qué tantos jóvenes adultos se alejan de la iglesia? ¿Por qué tantos jóvenes viven en confusión? Y vamos a contestar esta pregunta en base al versículo que vamos a leer a continuación. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios Padre. Venimos ante el trono de tu gracia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, dándote gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por la gracia derramada en tus corazones, Señor, por la oportunidad que tú nos das día tras día, Señor. Cada día son nuevas tus misericordias y te damos gracias por ellas, Señor.
Te damos gracias por ese gran amor, Señor, derramado en los corazones, que por la salvación dado a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, la podemos escudriñar, la podemos leer, la podemos retener, nos podemos gozar a través de ella. Te pedimos, Señor, que en este momento disponga los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, ministra. Sé tú, Espíritu Santo, el que exhorta a nuestras vidas, a nuestros corazones. Enséñanos, instrúyenos, guíanos, ilumínanos. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien, entonces la pregunta que queda es ¿por qué hay tanto desaliento? ¿Por qué hay tanta deserción en los jóvenes, jóvenes adultos? No solamente jóvenes, sino jóvenes adultos ya. Deserción, enfriamiento, hay tanta confusión. Y vamos a, como dije, vamos a hablar y vamos a tratar de contestar esta pregunta. El Espíritu Santo nos va a llevar a través de estas preguntas con el versículo que vamos a leer. Hechos 4:12, ya todo tenemos todos. Hechos 4:12, muy bien. Dice la palabra del Señor así. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quisiera empezar también leyéndoles unas encuestas recientes, ¿verdad? Llevadas a cabo por un grupo llamado Barna. Es una organización líder en investigación. La relación entre la fe y la cultura. Encontró este grupo Barna, encontró que menos del 1% de la población de jóvenes adultos, estamos hablando de jóvenes adultos, en los Estados Unidos tiene una cosmovisión, pues, es decir, un punto de vista, ¿verdad?, del mundo que lo rodea. Dice, menos del 1% de la población tiene una cosmovisión. Solo el 1% sabe de los problemas contemporáneos. 1% sabe, es decir, 1% de los jóvenes de la población de este país solo sabe de lo que está pasando en todo el mundo, los problemas mundiales, de lo que está afectando este país, lo que está afectando a todo el mundo. Solo el 1% se preocupa o sabe. ¿No ven? Este grupo Barna también define a los que tienen una cosmovisión bíblica como aquellos que creen, es decir, aquellos que se encuentran dentro del 1% y que tienen una cosmovisión, un entendimiento, una comprensión de los problemas, el 1% de los problemas mundiales. Estos creen que existe la verdad absoluta. Ellos creen que existe la verdad absoluta, que la Biblia es totalmente inequívoca, inerrante, que Satanás es un ser real, no es simbólico, que una persona no puede ganar su entrada al reino a través de buenas obras, que Jesucristo vivió una vida sin pecado aquí en la tierra, que Dios es el supremo creador de los cielos y la tierra y que reina sobre el universo. Este 1% de los jóvenes, 1% solo cree estas cosas, estos puntos, solamente el 1%. Los demás están perdidos en el sentido de que viven en la ignorancia, tienen ignorancia desde el punto de vista cosmovisión, es decir, de los problemas, de las situaciones espiritual, tanto espirituales como del mundo, ¿verdad? No entienden estas cosas, estos puntos, no entienden, no las comprenden o no las quieren asimilar. Hubo otro estudio realizado por el seminario Fuller. Este seminario, que también se encarga de hacer encuestas a nivel cristiano, determinó que el factor más importante para que los jóvenes adultos dejen la iglesia o se mantengan firmes en la fe era si ellos contaban con un refugio seguro para expresar sus dudas, para expresar sus desahogos, sus preocupaciones respecto a las escrituras y su fe. Es decir, de todo eso dependía que los jóvenes se quedaran o se fueran siempre y cuando
encontraran un refugio en la iglesia, un refugio donde ellos podían preguntar, donde ellos podían hacer preguntas acerca de los problemas, o de los problemas de lo que están pasando, tanto en la escuela, con sus amistades, etcétera, etcétera. Entonces, eso dependía mucho, dice, según este seminario Fuller. Lo fundamental es que nuestros jóvenes, ¿verdad?, cuentan con adultos que les proporcionan, que cuenten con adultos que les proporcionen, ¿verdad? Es lo importante, que cuenten con adultos que les proporcionen dirección, consejo, ¿verdad?, respecto a las preguntas, que los dirijan, que los orienten respecto a las preguntas, a las dudas, las inquietudes que tienen tantos jóvenes, ¿no? Hay tanta confusión, confusión en los jóvenes adultos, y no hay quien les conteste las preguntas. No hay quien les conteste esas inquietudes, o tienen miedo también de preguntar. Estas respuestas de estos jóvenes se encuentran en dos lugares. Las respuestas que pueden encontrar estos jóvenes se encuentran en dos lugares. Ya los conocemos, con los padres en el hogar. Los padres son responsables, nosotros somos responsables de crear a nuestros hijos en los caminos del Señor. Críalos, dice Proverbios, críalos desde pequeños para que cuando sean grandes no se aparten de ello. Es nuestra responsabilidad como padres educarlos, criarlos en los caminos, enseñarlos la palabra, la Biblia, las escrituras, y no solamente decirles te tienes que portar bien, no tienes que hacer esto porque yo te lo digo o porque la Biblia lo dice. No, hay que explicarles, son dudas, no entienden muchas cosas. Ese es uno, los padres en el hogar, y el otro, por supuesto, es el ministerio de jóvenes en la iglesia. Bueno, este estudio Fuller también encontró que la mayor parte de los programas para jóvenes en las iglesias tienden a enfocar sus energías en entretenimiento y pizzas. Entonces este seminario hizo esta encuesta de las iglesias, la mayoría de las iglesias, y vio que el programa de jóvenes, el ministerio de jóvenes en las iglesias, es lo único que se enfoca en entretenerlos y darles pizza. Es lo único que les preocupa. En lugar de centrarse en edificar a los jóvenes en su fe, enseñarles, para eso van a la iglesia, los jóvenes, los adultos, los niños, para aprender de los caminos de Dios. Como resultado, los jóvenes, al dejar el hogar, ¿verdad?, están mal equipados para enfrentarse al mundo, ¿verdad?, los desafíos que se encuentran ahí afuera, y por lo tanto bien confundidos. No hubo nadie ni en el hogar, no hubo nadie ni en la iglesia. Otra encuesta de USA Today encontró que el 75% de los jóvenes deja la iglesia después de su high school, después de la preparatoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? ¿Qué es lo que vemos aquí? Las estadísticas muestran que los jóvenes pasan un promedio de 30 horas, hermanos, a la semana en las escuelas públicas, donde tienen maestros que se les enseña ideas opuestas a las verdades bíblicas, completamente opuestas a las ideas bíblicas. La evolución, por ejemplo, homosexualismo, todo es permitido, ideas que no van de acuerdo a las escrituras. Luego regresan a casa, donde pasan otras 30 horas a la semana frente al televisor, donde ven pues anuncios lascivos, películas, violencia con vocabulario obsceno, etcétera, etcétera. Pasan el tiempo que pasan, en la iglesia es de 45 minutos. 45 minutos a la semana.
Y aunado a esto todavía, es decir, agravando aún más el problema, tenemos maestros de escuelas dominicales que no conocen las escrituras, no conocen la Biblia, que no se preparan para hacer su estudio, no se preparan para llevar la enseñanza a los jóvenes, como dije hace un momento, solamente entretenimiento y pizza. No se superan, son maestros que no se preocupan por su superación espiritual, su madurez espiritual tampoco. Son maestros que lo único que quieren es pasar los 45 minutos y llevarles una historieta bíblica, en fin. No les preocupa que los jóvenes aprendan, no les preocupa que los jóvenes estén creciendo y edificándose. No, por lo tanto, los jóvenes no están cimentados, no salen y no están cimentados en la fe. No se preocupa. Llegan a la universidad y sin preparación de su fe. Donde se van a encontrar a profesores, como dije, van a encontrar profesores que atacan al cristianismo y que los van a inundar, los van a meter en su cabeza, en su corazón, ideas completamente opuestas, completamente atacando al cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener jóvenes que van a abandonar completamente la fe. La influencia de los padres es muy importante, como dije hace un momento. También en el hogar es muy importante. Tienen que los padres tomar esa responsabilidad de enseñarles a los jóvenes, ¿verdad? Para que cuando el día que se salgan del hogar, cuando el día que se vayan del hogar, vayan con una base cristiana, un conocimiento, cimentados en conocer, saber dónde están parados, quién es Dios, quién es el Señor. En fin, los jóvenes de hoy no aceptan la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir con eso? No aceptan lo absoluto, no la verdad absoluta, solamente todo es relativo para ellos. Relativo, eso es el relativismo. Es decir, ellos dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo respeto tu verdad, tú respetas mi verdad. Tú me dices, me vienes a hablar de tu verdad, yo te voy a hablar de mi verdad, así es que cada uno se respeta. Eso se llama relativismo. No entienden de verdades absolutas, la verdad absoluta que vamos a hablar en un momento. Entonces, hablan de Jesús y se dice, bueno, tú me hablas de Jesús, yo entiendo que Jesús solamente fue un gran líder espiritual. Sí, con dificultad, los padres de jóvenes responden a la gente, sí, con dificultad los padres y los jóvenes adultos responden, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad? Dudas, responden con dificultad, dudas que la gente puede tener de la escritura, porque también los padres no entienden la escritura, no quieren superarse en la palabra de Dios, no quieren conocer más de la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios. Entonces tenemos a los padres por un lado que no entienden, no conocen la palabra de Dios, por lo tanto y por consiguiente no les preocupa tampoco enseñarles en el hogar a sus hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Es igual. Lo único que les preocupa es ir el domingo, sentarse ahí por 1 o 2 horas, es todo. El conocimiento bíblico, la escritura bíblica, el conocimiento de la palabra de Dios, no hay preocupación. Y los hijos ven eso también. ¿Cómo va a haber esa preocupación en los jóvenes también si los ven a los padres que también están completamente desubicados de acuerdo a la palabra de Dios? Primera de Pedro 3:15 nos dice, estad siempre preparados. Es una exhortación que el apóstol Pedro nos dice, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hemos hablado mucho de este versículo. Todo creyente tiene la responsabilidad. No es cosa del pastor, no es cosa del líder. Es cuestión y responsabilidad de todos nosotros, los creyentes, hijos de Dios, de estar preparados en la palabra, conocer la palabra. Cuando vengan los jóvenes, cuando vengan sus hijos y nos pregunten de la palabra de Dios, no les digamos, vete a preguntarle al pastor, vete y apréndelo en una escuela dominical, o vete a agarrar tu Biblia y léela. Tenemos que responder con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en vosotros.
No la hay. Empezamos con los padres y ahí van los hijos. Cuando se les pregunta a los jóvenes, ¿realmente existe Dios? ¿O por qué permite el que haya dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Verdad? ¿Es la Biblia realmente la verdad? ¿Existe la verdad absoluta? Por supuesto que muchos adultos no saben responder tampoco a estas preguntas, menos los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Inmediatamente los jóvenes lanzan el dedo acusador porque hay un Dios castigador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Existe realmente Dios? Y ahí vamos con las preguntas que vamos a entrar ahorita. Los jóvenes ya no aceptan y creen en Dios. La iglesia necesita una serie de evaluación de sus programas para jóvenes, hermanos. La iglesia está mal, anda mal, hermanos, en el ministerio de jóvenes. No estoy generalizando. Hay muchas iglesias hay algunas y muchas iglesias que se preocupan para preparar a sus jóvenes. Hay algunas que sí. Pero la gran mayoría, eso es lo que pasa. En lugar de entretenimientos con parodias y videos y pizza, etcétera, etcétera, tenemos que enseñarles la verdad con respecto a los problemas contemporáneos. ¿Qué quiero decir con eso? Problemas actuales. Ellos vienen con preguntas con problemas que tienen en la escuela, con las amistades, que ellos encuentran, ellos ven, el bullying, la homosexualidad, matrimonio entre mismo sexo, aborto, violencia, drogas. Son problemas contemporáneos y hay que llevar y contestar todas esas preguntas, esas inquietudes a la luz de las escrituras. No solamente decir a los jóvenes, eso es malo, eso es malo, eso es pecado, eso es pecado. No hagas eso, no hagas eso. Que es lo que hacen la mayoría de los padres. No hagas eso porque eso es pecado. Pero no tienen el tiempo para sentarse y abrir sus Biblias y decirles, mira, te voy a explicar por qué la drogadicción es mala, por qué el alcoholismo es malo. Te voy a explicar por qué el homosexualismo no es aceptado por etcétera, etcétera, etcétera. Y así cada una de las inquietudes que tienen los jóvenes, llevarlos a la luz de las escrituras. Problemas contemporáneos, enseñarles, hermano. Esta es la afirmación, la declaración exclusiva del cristianismo, hermanos. El versículo que acabamos de leer. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Esta es una declaración exclusiva del cristianismo. No hay otra salvación, no existe otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. No hay más. Ni añadirle ni quitarle. Eso es todo. Y es más, se entiende más claro que el agua. No existe otro Salvador. No existe otro camino para llegar a Dios. Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de ser salvos, hermanos, más que a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo. Ahora, eso es suficiente para iniciar una guerra santa. Pues esa declaración se hace y ya va a haber una guerra santa. Todo el mundo va a empezar a brincar y a gritar. Tal declaración es porque tal declaración está completamente opuesto, es inaceptable por el mundo moderno. Por eso es que los jóvenes están ahí en el mundo, están escuchando lo que el mundo, están confundidos, hermano. Los jóvenes están confundidos porque el mundo les está enseñando lo que los padres y lo que los maestros de escuela dominical no pudieron enseñarles. Ellos están enseñando cosas opuestas a la escritura. Muchos teólogos pues debaten esos puntos y no llegan a ninguna conclusión, pero no vamos a entrar con respecto a los teólogos, no vamos a meternos en problemas de teología ni nada por el estilo. Esto es más sencillo y esto que hasta un niño lo puede entender, ¿verdad? Muchos tengan religión o no, ¿verdad? No les gusta
que sus verdades sean, ¿verdad?, diferentes. Es decir, que solamente existe una sola verdad. No les gusta escuchar eso. Ustedes hablan con la gente y les dicen, solamente hay una verdad, solamente hay un camino. A ellos no les gusta escuchar eso. A ellos no les gusta diferir en sus puntos de vista. Ellos dicen, mis verdades son diferentes a las tuyas. Eso es relativo. Por eso es que existe una gran diversidad de fees en el mundo y en el cristianismo, una gran diversidad de denominaciones, ¿verdad? Y esto va en aumento día con día con día. ¿Y esto qué trae? Más confusión, no solamente en los adultos, en los jóvenes adultos, en fin, en el mundo está creando una confusión. Esa es una estrategia del enemigo, por supuesto, ¿verdad? Con tal de desviarlos de la fe al hombre, puede meter cualquier confusión, ideas, doctrinas, ideas, filosofías, etcétera, etcétera, completamente opuestas a la palabra de Dios. La gente simplemente no acepta el hecho de que le digan que nuestro Dios es el único Dios. No pueden aceptar eso. No les pueden aceptar que Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Que nuestra manera de ser salvos es la única manera de ser salvos. La gente no puede aceptar eso porque no acepta verdades absolutas, solamente relativas. No aceptan eso. El mundo vive bajo un sistema, el sistema que hemos hablado en otras ocasiones llamado humanismo, que dice y que cree que todo lo que el hombre es y que hace es debido al hombre mismo. Es decir, el hombre se glorifica a sí mismo por su bondad, por su creatividad, por su sabiduría. El hombre es lo que es lo que dice el humanismo. Niega todo lo que es divino, ¿verdad? Y es el hombre el centro del universo. Ese es el humanismo. Y esta es una ramificación de lo que es la nueva era. La nueva era es donde dice que el hombre es divino en esencia. El hombre es el creador, es Dios, es un Dios en sí mismo. Y esa es la nueva era es una conglomeración, es una reunión de varias religiones orientales. No vamos a hablar mucho de esto, nos quita mucho tiempo, pero eso es lo que es la religión. Ustedes han escuchado del yoga, de la medicina, acupuntura, medicinas orientales, todo eso son medicinas orientales, todo eso es nueva era, hermanos, todo eso, y está metido tanto en el mundo occidental aquí, tanto en las mentes de los jóvenes como los adultos, y ya es aceptado en la iglesia, tantas y tantas cosas de la nueva era. Este mismo sistema permite una gran diversidad de fe en este país. Todas ellas tienen diversas expresiones de Dios. Todas estas tienen un punto de vista de Dios de diferente manera. Todas estas de la nueva era, ya entran ellos esas religiones que después vamos a ver con más calma. El Budá, el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas ellas tienen una manera diferente de ver a Dios. Tienen su propio Dios, tienen su propia manera de ser salvos, ¿verdad? De conocer de cómo ser salvos. Por lo mismo, se han levantado dos tipos de reacciones. Uno, por un lado, rechazan toda religión. Hay gente que dice, ya tantas religiones en el mundo, ya no quiero saber nada de nada, todos me confunden, hay tanta confusión, demasiados dioses, demasiados caminos, demasiadas maneras de llegar al cielo. Y empieza la gente y se cierra completamente, ya no quiere saber nada de religión, ¿verdad? Y ellos buscan su propia manera de llegar al cielo. Bueno, la otra reacción, esta dice que mientras seamos buenos, esta otra reacción dice que mientras uno sea bueno y uno sea sincero en su vida y que lleves una vida moral buena, ¿verdad? Todo estará bien, ¿verdad? Y aceptará
Y esa será una manera de poder llegar al cielo. Esta manera de pensamiento va a aceptar a todas las religiones. Esta gente va a aceptar todas las religiones, es decir, es una tolerante. Ese es otro sistema de tolerancia que vamos a ver, que se verá. Tolerante es lo que pues predomina también en esta sociedad, la tolerancia. La definición de tolerancia dice que el diccionario Oxford inglés, se los voy a leer rapidito. Tolerancia es permitir a otros expresar su fe de acuerdo a como ellos la ven y no interferir. Es decir, tú tienes tu fe, yo tengo mi fe, como dije hace un momento, yo no interfiero con tu fe, tú no te metas con mi fe. Respétala, yo respeto la tuya. Esa es tolerancia. Y de la misma manera, en cualquier otra manera de pensar, eso es lo que tolera. Tú no aceptas el homosexualismo, yo sí lo acepto. Así es que tú respeta mi punto de vista y ya no te metas y no interfieras con eso. Esa es tolerancia. Y eso es lo que predomina. Y es lo que hay mucho en este país, en este mundo. Ya se está, no solamente en este país, en Europa, donde quiera. Los jóvenes están aceptando esta manera de tolerancia, ¿verdad? En este país la Constitución permite la libre expresión de la religión. Es decir, cualquiera puede levantar su propia religión. Cualquiera se puede levantar y lo hemos visto, cuántos cultos se han levantado. Cuántos Cristos se han levantado, cuántos Mesías, cuántos falsos profetas y falsos cristos. Hasta los satánicos se pueden levantar y lo consideran como religión. Y uno debe respetarlos y no interferir en cada una de esas. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que. Pero para la gente esto no es la definición de tolerancia que llevan. Ellos no llevan esta definición. La gente no lleva esta definición. La gente muchas veces, en lugar de que decir yo respeto tu religión, tú respetas la mía, ellos se meten y atacan al cristianismo, se meten y atacan todo lo que es de Dios, de la palabra, de la Biblia. Lo vemos en la televisión, lo vemos en los medios, lo vemos en las escuelas públicas, como dije hace un momento. No es que haya tolerancia, sino es un ataque del enemigo contra el cristianismo. Es una persecución, ¿verdad?, que no se ha hecho tan grave, pero un día se va a hacer más acentuada. Eso no es tolerancia, eso es un ataque directo. Esta gente que rechaza toda religión, ¿verdad?, o que acepta todas las religiones, viven en total confusión. Como dije hace un momento, todos confundidos, no saben. Hay tantas religiones, hay tantas dogmas, tantas doctrinas, tantas denominaciones, tantas maneras de ir al cielo, tantas maneras de ser salvos. ¿Quiénes? En fin, viven confundidos. Jesús le dice a Poncio Pilato, yo para esto he nacido. Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, a la verdad. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No es de todos la fe, dice Pablo en Romanos. No todos van a escuchar la voz de Dios. Pero no por eso vamos a dejar de hablar, por eso vamos a dejar de llevar el mensaje de salvación a los jóvenes y a la gente que no lo conoce. Pilato responde, ¿qué es la verdad? Y mucha gente se pregunta lo mismo, ¿qué es la verdad? ¿Se puede conocer la verdad? Muchos cristianos, ¿qué es la verdad? Muchos jóvenes, ¿qué es la verdad? Se pregunta a un joven, ¿qué es la verdad? Desde el punto de vista espiritual. Y te va a responder, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No te metas con mi verdad y así no estamos en paz. Tristemente, aún los cristianos están y viven confundidos, como dije, en todo esto. Recientemente en un Consejo Mundial de Iglesias que se llevó a cabo en Etiopía, hubo peticiones en ese consejo urgiendo a los cristianos, iglesias cristianas, que se acerquen a otras religiones, a otras fes, diciendo que los cristianos no pueden tener el monopolio de la verdad. Los mismos cristianos argumentando que nosotros debemos acercarnos a otros, llevar a cabo el ecumenismo que quiere el Papa, todas las religiones, aceptarlos, abrazarlos. Yo creo, tú crees y todos aceptamos y hacemos una melting pot. Todos vamos a estar juntos, al fin, felices. Es lo que quiere el ecumenismo. Una sola religión para prepararlo, lo que dice en Apocalipsis. Bueno, ese es otro estudio. Ahora pues,
Ahora, para los que viven confundidos, para todos aquellos que viven confundidos, tanto creyentes como jóvenes, adultos, como jóvenes, ¿verdad? La palabra de Dios dice, en ninguno otro hay salvación, punto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Eso aclara la confusión para todos aquellos. El contexto de este versículo, es decir, de dónde se deriva este pasaje, este versículo, de qué está hablando, es también muy instructivo para nosotros y quiero para que hablemos brevemente de esto. En el capítulo 3 del libro de Hechos se nos dice que Pedro y Juan subieron al templo a orar y se encontraron a un hombre cojo. Pedro y Juan, por el poder de Dios, sanaron a este hombre, que después entró junto con ellos al templo, saltando y caminando y alabando a Dios, dice la palabra. En el capítulo 4 vemos a Pedro y Juan hablando a la gente ordinaria, así como ustedes y yo. Luego les habla a los religiosos también, sacerdotes, saduceos, esta élite religiosa que eran los saduceos, los fariseos. Y podemos decir de diferentes creencias estaban ahí reunidos también, hasta incrédulos también estaban en la multitud que les habló Pedro y Juan. Religiosos extremistas, religiosos racionalistas, todos juntos, ¿verdad? Todos en esa multitud en que estaba hablando Pedro. Y Pedro les empieza a predicar a todos ellos. Y es aquí donde llega a este punto, a través guiado por el Espíritu Santo, porque todos tenían su manera de pensar, como el mundo de hoy, todos tienen su manera de pensar, diferentes denominaciones, diferentes puntos de vista, de ideologías, doctrinas, religiones, incrédulos, todo así como hoy en día, así estaban ahí reunidos. El Espíritu Santo guía y lleva a Pedro a confesar y a decirles este versículo 4:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Entonces, los saduceos, los religiosos, una secta religiosa, los saduceos, al escuchar esto, se enfurecen para escuchar a Pedro. Está predicando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los saduceos, por supuesto que no creen en la resurrección, no creían en la resurrección. No creen en milagros y no creen en los ángeles. No creen en la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto deciden encarcelar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Aunque ese día 5,000 fueron salvos. Al día siguiente se lee en el capítulo 4 que Pedro y Juan fueron llevados al consejo judío, a la corte judía. Y se les preguntó que con qué potestad o en qué nombre habéis hecho eso, vosotros esto, es decir, con qué poder o con qué autoridad habéis hecho sanado a este hombre cojo, ¿verdad? La Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que el nombre de Jesucristo Nazaret, el que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y luego les da la respuesta, ¿verdad? A todos aquellos que están confundidos, como dije hace un momento, ahí reunidos, y es el del versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Jesucristo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, Pedro, hablando con toda la autoridad dado por el Espíritu Santo. Pablo en otro libro dice, en Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios. Es decir, porque ya sabemos entonces por qué hay tanto creyente, tanto cristiano que anda caminando sin el poder de Dios. Porque se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de hablar de la palabra de Dios. No quieren enseñar, tienen miedo. En ningún otro nombre, dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Lo que Pedro dice, que hay poder, hermanos, hay poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para curar los corazones confundidos,
para curar las religiones confundidas, para curar las denominaciones confundidas, los jóvenes confundidos. Por eso lo dice el Espíritu. Aquí en este versículo lo explica de esta manera. Solo hay un camino para la salvación. Jesús dijo en otra ocasión, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Puerta estrecha es la puerta estrecha, dice. Entrad, está exhortando que entremos por la puerta estrecha. El camino para la salvación no es fácil, hermanos. El mundo cree que por portarse bien, que por hacer buenas obras, que por ser buena gente, por ser sincero, por ser esto, por hacer lo otro, en fin, por ser dulce, poner cara de piadoso y por hablar bonito, eso va a entrar por la puerta estrecha. No, dice Jesús, que es que entra por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta, la puerta ancha es la que el mundo quiere. No importa, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No importa, yo puedo seguir viviendo como yo quiera. No importa, no importa que tenga o no tenga una relación con el Señor. No importa que camine en el Espíritu. No importa que haya un nuevo nacimiento en mi vida. No importa que haya una transformación de mi corazón. No importa nada de eso. Porque simple y sencillamente, con que yo haga lo que yo quiero hacer, con eso yo puedo entrar por la puerta estrecha. No, dice el Señor Jesús, no va a ser, así no va a ser. Ese no es el camino que va a llevar al cielo. El único camino que lleva al cielo es Jesucristo. Dice, muchos son los que entran por ella, dice. Muchos, el mundo, los religiosos confusos, los que toleran las religiones confusas, ¿verdad? Luego dice Jesucristo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Andan confundidos, no la pueden encontrar, no la hallan. Viven tan confundidos con tantas dogmas, doctrinas, religiones, filosofías, ideologías de hombres, etcétera, 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 que aceptan y adoptan cualquier cosa que les hablen al oído. En fin. El problema del hombre es que su preocupación número uno es la salvación y las riquezas. El mundo vive solamente afanado, adorando al Dios Mamón. Es su preocupación. Mientras tenga salud y mientras tenga riquezas, no me importa lo que me hables de tu fe, de cómo llegar al cielo, de que no hay otro salvador. No, yo lo único que me preocupa es eso. ¿Y saben quién les habla bonito, viene bonito al oído? Les rasca el oído, esos oídos que tienen comezón de oír. Pues eso, los que hablábamos la semana pasada y antepasada. Esos predicadores que tienen esa doctrina de la prosperidad y de la salud, y que les prometen y les dicen, que les hablan solamente lo bonito de la Biblia, pero no les hablan de las condiciones para poder tener todas esas bendiciones. No les hablan del arrepentimiento, no les hablan del pecado, no les hablan que para llegar al cielo hay que tomar su cruz todos los días, hay que negarse a sí mismo. No nos hablan que hay que arrebatar el reino de los cielos solamente con fuerza. No les hablan del... ¿Por qué? Porque no quieren que se les vaya a las congregaciones, o porque quieren edificar su propio reino. Son iglesias que están llenas de gente confundida, hermanos. Gente que solamente quiere escuchar lo que les agrada. Mientras tú pongas tu billetito de 100 y $1000, yo te voy a hablar bien y bonito. No te preocupes, no voy a hablar del pecado, que eres un pecador, no te preocupes. Y ni me voy a preocupar de sacarte de tu confusión. Simple y sencillamente te voy a seguir confundiendo más. Esa es la mentalidad de esos predicadores falsos. En lugar de poner su mira en la eternidad, ponen su mira aquí en las cosas de aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestra mirada tiene que ser en la eternidad. Nuestra alma está de por medio, la salvación. Nosotros no vamos a vivir para siempre en este planeta, en este reino nuestro, en nuestro. Y un día tendremos que estar frente al tribunal, al tribunal de Cristo, y tendremos que responder a todas esas cosas que nosotros hemos hecho a un lado y dejado la fe, permitido que la confusión entre a los corazones de tanta y tanta gente. Con que sea buena gente, te repito, con que sea sincero, es suficiente. Te vas a ir derechito al cielo, no importa. Con que aceptes todas las religiones y no te metas en todas las religiones. No les hables a los demás. No los ofendas con llevarles la palabra. Se van a ofender. Sé tolerante. No les hables, no los molestes con llevarles la palabra de Dios. No les digas que solamente Jesucristo es el Salvador, el único camino para llegar al cielo. No les digas eso, déjalos que sigan pensando y creyendo eso, porque lo estás ofendiendo. Sigue siendo tolerante. El mundo camina a ciegas, en tinieblas, creyendo todo lo que le ponen enfrente. Ideologías, repito, filosofías y doctrinas de hombres, de demonios. Viven en confusión y estamos arrastrando con todo eso a los jóvenes que se están alejando cada vez más en masas, se alejan y se van al mundo y se unen al mundo. En Juan 14:6 dice Jesús a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Tomás, uno de sus discípulos, le pregunta: ¿cómo sabemos el camino? Si vas a preparar el camino, el lugar para nosotros, ¿cómo vamos a llegar? Perdón. ¿Cómo vamos a llegar? Jesús les responde: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto no es arrogancia del Señor Jesucristo, es aseguranza de Cristo Jesús. Solo hay un camino, y ese camino es Jesús. Buda, el gordito, ¿verdad? Buda, ese te podrá enseñar, pero nunca te podrá salvar. Mohammed, el profeta de la religión islam, ese te podrá decir que ores 7 veces al día, pero no te podrá llevar a la presencia de Dios. El Islam no tiene salvador. Aún el mismo Papa no te podrá decir cómo va a ser salvo él mismo al final. Así es que tenemos tantas religiones, hermanos, tantas religiones que están arrastrando con sus ideologías, doctrinas, etcétera, etcétera. En fin, y hay muchos que se están dejando llevar por eso. Muchos que van a la iglesia cada semana solo esperan ser lo suficientemente buenos, solamente ser lo suficientemente buenos y hacer suficientemente buenas obras para que Dios los deje entrar basándose en sus buenas obras. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no conocen lo que dice Pablo en Efesios, que la salvación es dada por gracia, y es aceptada a través de la fe. Y eso para que nadie se jacte, nadie diga. Y no es por obras para que nadie se jacte. Es que nosotros no somos salvos por obras, hermanos. De vano sería el sacrificio en la cruz. Todo el mundo se portaría bien, como dice la religión católica, se porta bien y todos nos vamos al cielo con todo y zapatos. No es así. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es. Pero mucha gente está en las iglesias sentadas en las bancas con esa firme convicción. Con solo portarse bien, ya tienen su entrada gratis al cielo. Entonces, bueno, hay muchos otros que ni van a la iglesia, solamente se conforman con hacer sus buenas obras. Gente confundida, hermanos, gente confundida. Y usted les pregunta: ¿ustedes son salvos? Oh, sí, soy salvo. No sabe ni siquiera qué significa ser salvo. ¿Por qué? Porque no han hecho la pregunta, no han buscado, no han escudriñado, no han abierto sus Biblias, no han ido con el líder, con el pastor, no, son conformistas, confundidos. Perdón por la interrupción.
Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, respondió Jesús, que crean en el que Él ha enviado. Jesucristo, que Él es el camino, Él es el único enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Mas aquel que no cree ya de por sí es condenado, dice la Escritura, en Juan 3, 16 y 17. Él es la única esperanza para los pecadores, para todos nosotros. Él es el médico que vino a sanar a los enfermos, nosotros que estamos enfermos del pecado. Él es el que vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el que vino a romper el muro, a quitar el muro de por medio que existía y dividía y separaba Dios con nosotros. Él es nuestro Salvador. Solo hay una esperanza. Pablo en sus últimos días dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, la confusión que existe es gran parte de nuestra culpa. Maestros, predicadores, líderes, padres, porque no nos preocupa levantar líderes, levantar discípulos del Señor Jesucristo, ir por todo el mundo, doctrinar y hacer discípulos, enseñarles todo lo que yo los he enseñado. No nos preocupa. Lo que nos preocupa es dar una predicación, pasen al frente, empujarlos que pasen al frente, prácticamente arrastrarlos para que pasen al frente, forzarlos para que pasen al frente y que acepten al Señor Jesucristo, ¿verdad? Prácticamente torciéndoles el brazo. ¿Para qué? Para que ocupen un lugar en la banca en la iglesia. Y así podamos decir los líderes y los pastores y predicadores, tengo un alma más en la iglesia. Predicadores, pastores que solo se preocupan en levantar reinos, sus propios reinos, en edificar sus propios reinos. No se preocupan por edificar el reino de Dios, levantar a Isaac, traer las almas al reino de Dios. Se preocupan por traer las almas a sus iglesias, pero no se preocupan por enseñarles, por quitarles esa confusión en la que viven, esa ignorancia en la que viven, hermanos. Padres, maestros, predicadores, todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Se nos ha encomendado la palabra de Dios en nuestras manos. Y un día se nos va a pedir cuentas de eso. Un ejemplo, vas a tener cirugía de corazón. Con esto quiero terminar. Vas a tener cirugía de corazón y el cirujano está de vacaciones. Pero la enfermera te dice, yo no quiero que pierdas tu cirugía. Yo soy muy buena gente, dice la enfermera. Yo no quiero que pierdas tu cirugía. Así es que yo la voy a hacer en lugar del cirujano. ¿Y tú qué le vas a contestar? No. Yo sé que tú eres muy buena gente y que tú me quieres ayudar y todo, pero no, gracias. Yo quiero a alguien cualificado, alguien con credenciales. Así es que lo haga. La sinceridad y la buena gente y las buenas obras no te van a llevar al cielo. Solamente aquel que esté cualificado con las credenciales. En Apocalipsis dice que el Cordero de Dios es el único digno de abrir los sellos, hermano. El Cordero de Dios que derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. El único que es digno de abrir los sellos. El único que fue a la cruz, que derramó su sangre por ti, por mí, por la humanidad. El que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Él es el único también que te va a quitar la confusión. Él es el único que te va a abrir, esclarecer tu mente y tu corazón, transformarlo a la vez. Claro, a través de la Escritura, a través de su palabra. Nuestro versículo que acabamos de leer el día de hoy,
4:12 sugiere que también debemos de arrepentirnos. Debe haber el arrepentimiento en los corazones, hermanos. Debe haber ese arrepentimiento sincero. Debe haber ese arrepentimiento de que no quiero cambiar. Yo quiero que el Señor transforme mi vida. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir llevando esta vida. Quiero que el Señor transforme este corazón pecaminoso y que Él venga a controlar, a llevar las riendas de mi vida y que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de alejarnos de todo el pecado y creer en la palabra de Dios. Con eso terminamos el estudio de este día y yo quiero que todos inclinemos nuestro rostro y meditemos un poco en la seriedad de la situación. Nos hemos vuelto apáticos, nos hemos vuelto conformistas. Nuestros hijos se van de la casa y se van de la iglesia y muchas veces lo aceptamos como un hecho que pues le pasó al fulano, le pasó a sultano, le pasó a eso. Los jóvenes están yendo en masas y la iglesia se cruza de brazos y dice, pues eso debe estar bien porque pues ellos total se van. No está bien. Déjenme decirle que no está bien. La palabra se dice no está bien. El Señor nos dice hoy no está bien. Y si estamos en ese letargo, en esa somnolencia, en esa apatía, en ese conformismo, estamos en pecado. Estamos lanzando a nuestros jóvenes al mundo sin preparación espiritual. Estamos lanzándonos al mundo para que el mundo los destruya, se los coma. Acuérdense, hermanos, que tenemos 3 enemigos. El cristiano tiene 3 enemigos. El mundo es uno de ellos. El diablo. La carne. Así es de que tengamos cuidado, hermanos, y tomemos esta amonestación en serio. Jóvenes, si escuchan este mensaje, regresen a las filas del Señor. Regresen como el Padre, como el Hijo pródigo que regresó al Padre. El Padre está esperándonos. El Padre espiritual los está esperando con los brazos abiertos. Y Él va a hacer una gran fiesta en el cielo. Hay fiesta, dice, los ángeles se alegran cuando un alma regresa, cuando un alma llega a los pies del Señor. Jóvenes, regresen al Padre espiritual, al Padre celestial. Vamos a inclinar nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, una vez más alabando, glorificando y dándote gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has hablado a mí y a todos y cada uno de mis hermanos que te ha escuchado este mensaje. Nos has amonestado y exhortado, Señor. Te pedimos por la juventud, Señor, por los jóvenes de tu iglesia, por los jóvenes, por nuestros jóvenes, nuestros hijos, los jóvenes de las iglesias, de este mundo, todos aquellos que se han alejado de la fe, se han ido al mundo y se han olvidado y viven en el mundo confundidos, y aceptando ideologías y filosofías y doctrinas y enseñanzas de demonios. Padre, tenemos la culpa nosotros de ellos, somos responsables de eso, Padre, te pedimos perdón por eso, te pedimos perdón porque hemos fallado muchas veces en llevar y guiar y enseñar a nuestros hijos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, nos ayudes a traer de regreso a nuestros jóvenes, a rescatarlos, Señor. Te pedimos por los jóvenes en todo el mundo, Señor. Te pedimos porque ellos vuelvan a tu redil, a tus caminos, como el Hijo pródigo, Señor. Vuelva y reconozca, Señor, que han hecho mal al alejarse de tus caminos, Señor. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos, protégelos, Señor, en donde quiera que ellos anden, en sus estudios, en donde quiera que ellos se encuentren viviendo, Padre. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque podemos ir ante tu presencia, podemos clamar, podemos levantar nuestra oración y tú la escuchas y tú recibes nuestras peticiones y nuestras necesidades, porque tú eres un Padre, Señor, un Padre que se compadece, Señor, de nuestros problemas, de nuestras necesidades y conoce todas estas situaciones que estamos pasando, Padre. Te pedimos también por la pandemia que está pasando el mundo, Señor. Te pedimos porque tu mano poderosa, tu diestra poderosa detenga, elimine, fulmine esta pandemia, Señor. Quítala, Señor. Quita ya esta pandemia de este mundo, Señor.
Nosotros oramos y clamamos por la sanidad, Señor, la sanidad de todos los que están en los hospitales, en los ventiladores, en los hospitales, que están sufriendo esta enfermedad. Te pedimos por fortaleza, te pedimos por confort, por aquellos que han perdido sus seres queridos. Padre, también queremos levantar nuestra oración por nuestra hermana Risbel Pack, Señor, que ha perdido a su mamá, pero no la ha perdido porque ella está con el Señor. Sabemos que ella se ha ido contigo, Señor. Tú la has llamado a casa y ella está ahora gozando de tu presencia. Pero para los que nos quedamos atrás, Señor, te pedimos por confort, por su familia, por aquí en México, fortaleza, consuelo, Padre, fortaleza, Señor. Solamente tu paz y tu confort, tu fortaleza, Señor, puede ayudarnos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo y levantamos esta oración y estas necesidades, estas peticiones, y te damos gracias por todo en el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Todos decimos amén.